Yo tenía 15 años y me recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando yo estaba en la habitación y me dormí, me quedé dormida muy profundo, que súper raro porque yo no duermo a esas horas del día. Y cuando yo me duermo, yo veo una llama de fuego que no se apagaba en el sueño, en la visión que yo estaba teniendo, porque eso fue una visión de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo ese fuego y yo miro que no se apaga? Yo en el mismo sueño, yo me recuerdo la historia de Moisés, que yo tenía solo 15 años y que no sabía mucho de la Biblia ni de eso. Entonces yo me sentía indigna de que yo no podía estar viendo eso, porque me recordé, a mi mente en el mismo sueño solo se vino la historia de Moisés con la zarza ardiente. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me incliné, me recuerdo, y yo me sentí indigna, y yo entonces escuchaba esa voz que venía y me decía: ve, anda y dile al mundo que mi venida está pronta. Ve, anda y dile al mundo que mi venida está pronta. Y entonces, ¿qué pasa? Yo desperté, abrí los ojos y yo estaba llorando. Dios mío. Llorando y llorando. Y lo primero que hice fue levantarme de la cama y arrodillarme. Porque yo sabía, en mi niñez, en mi inocencia, yo sabía que había sido Dios que me había hablado. Aún sin yo conocer mucho de Dios. Porque uno niño sabe lo común, lo normal, lo que le dan a entender a uno, pero no entiende, porque ya esto es muy profundo, porque ¿quién soy yo para que escuchar la voz de Dios? ¿Quién soy yo? Dios me lo bendiga a todos mis santos hermanos, ministros. ¿A cuál ministro Sarmento? Restaurando, profeta. La sana doctrina. Dios mío, el día de hoy estamos regocijados porque el gozo del Señor, ministro, es nuestra fortaleza, ministro. El día de hoy va un contenido muy eclesiástico, muy preponderante, muy conpiscuo para que se lo tenga santo, santo sea Jesús. Mi nombre, un simple evangelista por la misericordia de Dios, Abraham Cenas, al servicio de la multitud, ministro. Vamos a dejar que nuestro hermano Miguel Ángel esté fluyendo. Dios mío, Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos fluyendo aquí, esto en vivo, esto no hay que meterle mucho monitoreo, fuego, gloria a Dios. Mi alma te adora, amén. Soy su hermano y amigo Miguel Ángel Sánchez. Aquí estamos como a su servicio, dispuestos a lo que sea para Dios, amén. Así que ya ustedes saben, esperando que se gocen, suscríbanse, amén, al canal, que no será de mucha edificación. Amén, profeta, invitando a la audiencia, ministro, a que se suscriba, que le dé like, que comparta los contenidos. Amén, tienen que suscribirse. Sí, para que estos contenidos sean de edificación, ministro. Vamos a dejar que nuestra hermana Andrea se esté presentando ante la audiencia. Dios mío. Bueno, saludos a todos, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque se ha complacido en que esté con los hermanos aquí una vez más. Y pues mi nombre es Andrea Rodríguez, soy hondureña, tengo 22 años y estamos aquí al servicio de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Ministro, invitando a la multitud, profeta. Que se tomen un tecito. Sí, ministro, aconsejalo, voy a que lo aconseje. Cojan un té, tranquilo, pónganlo al lado de la cámara o al lado de sus asientos, con una galletita de soda, algo chévere, porque lo que se va a derramar aquí es profundidad. Gloria y la gloria de Dios. A su nombre. Gloria. Bueno, vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Vamos a dar que nuestra hermana se explaye. Deleítate, ministra. Bueno, primeramente vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Amén. La palabra dice así, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Wow. Amén. Amén, gloria a Dios. Esto es muy profundo. Sí. Porque yo no tenía planes, porque los planes míos eran unos, pero los planes de Dios son otros. Amén. Y que esto me enseña a mí, Miguel Ángel, que yo en mi juventud
crecí en la iglesia, yo era católica, mi madre era católica, todos hemos sido católicos. Pero ¿qué pasa? Mi madre la invitaron a una campaña una vez, a una iglesia evangélica. Y que entonces, ¿qué pasa? Ella desde ese momento pues aceptó a Dios en su corazón y ella decidió cambiar su vida para darnos a nosotros, sus hijos, un buen ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mediante eso de que mi madre nos llevaba a la iglesia, éramos unos niños, a mis hermanos y yo, pues pasó el tiempo, yo iba a la iglesia, pero a la edad eso de los 15, 16 años. ¿Qué pasó a la edad de los 15, 16 años? Pues aquí yo me puse rebelde. Wow. Ya no quería ir a la iglesia. ¿Qué fue lo que te puso así de rebelde? Todo fue así, mira. Como que ya empecé a estar con personas que no tenía que estar. Wow, personas mundanas. Pues la Biblia no se equivoca. La Biblia dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Claro que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tenía 15 años y me recuerdo como si hubiera sido ayer. Cuando yo estaba en la habitación y me quedé dormida muy profundo, que súper raro porque yo no duermo a esas horas del día. Y cuando yo me duermo, yo veo una llama de fuego que no se apagaba en el sueño, en la visión que yo estaba teniendo, porque eso fue una visión de Dios. Padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo ese fuego y yo miro que no se apaga, yo en el mismo sueño, yo me recuerdo la historia de Moisés. Sí. Que yo tenía solo 15 años y que no sabía mucho de la Biblia ni de eso. Sí. Entonces, yo me sentía indigna de que yo no podía estar viendo eso, porque me recordé, a mi mente en el mismo sueño solo se vino la historia de Moisés con la zarza ardiente, ¿me entiendes? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me incliné, me recuerdo como si hubiera sido ayer, me incliné ante la llama y yo me sentí indigna y yo entonces escuchaba esa voz que venía y me decía, ve, anda y dile al mundo que mi venida está pronta. Padre, ve, anda y dile al mundo que mi venida está pronta. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Yo desperté, abrí los ojos y yo estaba llorando. Dios mío. Llorando y llorando. Y lo primero que hice fue levantarme de la cama y arrodillarme. Wow, terrible. Porque yo sabía, en mi niñez, en mi inocencia, yo sabía que había sido Dios que me había hablado. Amén. Aún sin yo conocer mucho de Dios. Amén. Porque uno niño sabe lo común, lo normal, lo que le dan a entender a uno, pero no entiende. Porque ya esto es muy profundo. Amén. Porque ¿quién soy yo para escuchar la voz de Dios? Wow. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Entonces, sierva, después de ese acontecimiento, de esa visión de que el Padre permitió que usted tenga su vida, ¿qué pasó? ¿Fue igual? ¿Hubo un cambio? Fue un cambio. ¿Qué pasó? Endurecí mi corazón. Wow. Endurecí mi corazón porque, ¿qué decía yo? Si yo digo que Dios me ha hablado, van a decir que estoy loca. Wow. Dios mío. Van a decir que estoy loca y que, qué locura, ¿qué le pasa? Porque parece, entonces era como que las personas, si tú les decías que hablaban, que Dios te había hablado, que se reían de ti o que se iban a burlar de mí. Entonces yo me callé y no lo dije, solo se lo conté a mi madre. Y entonces, ¿qué pasa? Vine yo y entonces ya empecé a andar con malas amistades, con mi familia, mis primas. Yo me llevaba mucho con mis primas, ya empecé a conocer la calle, a beber, a fumar. Yo ya no quería saber nada de la iglesia. ¿Pero qué edad tú tenías cuando eso? Cuando usted comenzó 16. a beber. Wow. 16 años. Y entonces yo ya no quería ir a la iglesia. Y mi madre siempre me decía pero ¿qué te ha hecho Dios, Andrea? ¿Qué te ha hecho Dios para que tú no quieras ir a su casa? Y yo le decía, ay, no me diga nada. No me ha hecho nada, yo no quiero ir y ya está, le decía yo a mi madre. Endureciste el corazón. Endurecí mi corazón de una manera. Y entonces por eso ahí entra también la palabra de que... Suéltala, no pasa nada. Aquí la palabra de Jeremías. Desde antes que te formases en el vientre te conocí y Amén. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Pues yo anduve en mi rebeldía. Amén. En mi rebeldía desde los 17 hasta que yo vine acá a España. Sí, viniste a España. ¿Y qué pasó cuando eso? Volví a escuchar la voz de Dios. Sí. Padre. Volví a escuchar la voz de Dios en una madrugada. ¿Qué edad tenía cuando fue eso? Ahora tengo 22. Ahora que tengo
cuando tenía 20. 20. Escuchaba la voz de Dios en la madrugada que me decía otra vez, ve, anda y dile al mundo que mi venida está pronta. Pero espérate, y entonces yo le dije, si es verdad que tú a mí me has hablado, pero esto se lo dije desde la primera vez que yo escuché esa voz, si es verdad que tú a mí me has hablado, tú me vas a tener que mandar un profeta de Dios y que me revele que tú me has hablado. De lo contrario, yo no vuelvo a la iglesia. Un profeta fino, no un chuleta, ni no, un Dios profeta mío. de Dios. Padre. ¿Y qué aconteció luego? ¿Qué aconteció? Después de que Dios te hablara y después de que... Pero, tú le hagas esa pero cuestión ante también Dios. pasa, Miguel Ángel, que aún cuando yo andaba en mi rebeldía, yo me quería morir. Wow. Yo Sí. siempre andaba con depresión, con ansiedad. Intenté suicidarme una vez. Muy profundo, porque el diablo, cuando sabe que tú cargas algo de Dios, tienes algo de Dios, él va a hacer lo imposible Dios para que mío. ese fruto, eso que tú tienes de Dios, no salga a la luz. Sí, es. No salga a la luz, y él lo va a impedir a como dé lugar. Ay, gloria a Porque Dios. el que no tiene a Cristo en su vida está muerto aunque esté vivo. Wow. Porque a mí me enseña la palabra de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así Dios es. mío. Entonces, si yo no tengo a Cristo en mi vida, Wow. yo estoy muerto. Porque a mí me enseña la palabra. Más antes, tenía ojos pero no miraba. Wow. Tenía oídos pero no escuchaba. Wow. Dios mío. Profundo. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Vine yo y una vez me intenté suicidar. Mi madre llegó a tiempo, gracias a Dios. Sí. Sí, llegó a tiempo mi madre. ¿En qué sentido usted se va a suicidar, Selva? ¿Con qué? ¿Qué Me corté acontecimiento? las venas. Wow. ¿Se cortó la vena? Me corté las venas Dios y mío. fue algo, bueno, ahora digo yo, pero qué locura, ¿no? Qué locura la Sí. mía. No, es que ese es el problema que cuando tú te encuentras en ese tipo de estado, no eres tú, No. sino que es la maquinación del enemigo maquinación del para que enemigo. tú hagas lo que para provocarte Y te muerte. hace sentir tan miserable, tan que tú no vales nada, que tú no Despreciarte tú misma. sirves, exacto, que nadie te quiere. Pero eso es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque cuando nosotros venimos a Dios y entendemos que Él no es nuestro Padre, porque muchas veces hemos puesto a Dios como una religión. Y Dios no es una religión. Te amo, Wow. Dios. Terrible. Dios es nuestro Padre, nuestro Padre. Y como todo padre que quiere a sus hijos, lo corrige. Amén. Lo corrige. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa? No queremos obedecer. Wow. No queremos obedecer la voz de Dios. Y entonces, ¿qué pasó entonces? Desata. No te mute. Dios mío, Padre. ¿Sabes cómo yo me veo como que yo anduve como Jonás? Sí. Huyendo del llamado de la Wow. presencia de Dios, huyendo de lo Dios que yo mío. tenía que hacer. Dios mío. Porque a mí la palabra me enseña que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Wow. Así es. Eso es profundo. Y los que se perderán serán como la arena del mar. Wow. Terrible. Y aquí en el libro de Tesalonicenses, Sí. a mí me enseña, es algo muy, muy profundo Dios esto, mío, ministro. Padre. Muy, muy profundo. Fuego. Oye, vidente con gravedad muy profundo. Sí, tú también. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo, ¿qué lo hice? Mira, vaya aprovechando y bebiendo ese milito de té y la galletita. Sí, sí. Vaya aprovechando que esto viene muy eclesiástico. Bueno, Así es. no me recuerdo en qué versículo, pero sí me lo sé, que dice que más vosotros dais gracias a Dios por todo, porque fuisteis escogidos Wow. desde el principio de la creación. ¿Tú estás entendiendo la profundidad? Amén. Desde el principio de la creación. sea, Entonces, si Dios ha puesto su mirada en ti, en mí y en ti, Dios mío. ¿a dónde nos vamos a ir? Ja, ¿A dónde nos vamos a ir? ¿a dónde nos esconderemos? Como le dijo el salmista David, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Ay, mío, papá. Si me voy a los cielos, ahí estás Pero tú. así Si no me tiene voy a la Biblia. profundidad de Dios la tierra, mío. ahí estás tú. No hay escapatoria. Por eso, por más que uno quiera soltar la toalla, el Señor te dice, levántala porque yo te escogí Amén. y te voy a Dios mío. fortalecer. Así Una es. palabra con gravedad. Dios mío. Amén, amén. Y Así entonces, es. cuando yo conocí la iglesia en la que estoy ahorita, ¿Cómo usted conoció esta congregación? Amén, ¿Cómo amén. conoció la iglesia La Luz del Mundo? ¿A través de quién? ¿Cómo? Amén. Detállale a la multitud. amén. Bueno, pues mira cómo pasó esto.
aún cuando yo vine acá a España, yo andaba en mi rebeldía, seguía en mi rebeldía. Padre. Pero había algo que yo me sentía vacía y ese mismo espíritu de depresión y de querer morirme volvió a mí. Porque gracias a Dios, que yo vivo yo sola en este país, solo con Dios. Amén. Y que a pesar de todo lo duro que es este país y todo lo que se vive, no hay día que Él me haya desamparado en este lugar. Y todo lo que yo he necesitado me lo ha proveído. Así es, la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pero yo había algo en mí que yo quería buscar de Dios, pero fui a muchas iglesias, pero yo no sé. ¿Aquí en Barcelona? Sí, aquí en Barcelona. ¿Cómo a cuántas? Como a 4 fui. Wow. Y yo no sentía la presencia de Dios. Dios mío. Porque mira cómo es, que yo antes rechazaba cuando mi madre me decía, Andrea, vamos a la iglesia. Andrea, vamos a la iglesia. Y yo aquí en Barcelona, yo estaba buscando una iglesia igual a la de mi madre. Y yo al verme en la necesidad de que yo iba a las iglesias y yo no sentía la presencia de Dios, porque yo siempre he sido así y mi madre lo sabe de que, ay, mira esa mujer, yo me expresaba así, le decía a mi mamá, ¿cómo usted cree que eso le agrada a Dios? Que las mujeres se suban así. Wow, con faldas cortas al púlpito. Eso no es de Dios, le decía yo. Wow. Esos son hermanos pirujos, le decía yo a mi mamá. ¿Qué son pirujos? Pirujo es una palabra hondureña que, ¿cómo le dicen ustedes los dominicanos a los hermanos así que, ¿cómo te explico? La carne. Que andan en la carne, que no es que andan bien con Dios. Esos son Cuídate de los pirujos. Es un concepto. Sí, hay que aprendérselo. porque yo he comprendido siempre de que ese lugar, el templo de Dios es sagrado. Amén. Es sagrado y por lo tanto hay que respetarlo. Así es. Y entonces, bueno, dije yo, aquí no está Dios en esta iglesia. Pues no volví, fui como a 4 iglesias y no, porque yo no sentí ese fuego, eso está apagado, digo yo. Wow, para que usted y vea, entonces, muerta, apática, seca. Al ver yo buscaba, yo queriendo buscar y no encontraba, para yo quedarme, volví atrás. Amén. Y mira cómo es, que yo trabajo, gracias a Dios no me falta nada, porque no me falta nada, Amén. gracias a Dios, pero yo me sentía vacía. Wow. Y entonces ahí es donde vuelve ese espíritu de muerte que yo te digo. Depresión, ansiedad. Depresión, que yo, en verdad, yo lo que quiero es morirme, yo no le encuentro ningún propósito a mi vida. Wow, ¿De qué me sirve tener todo lo que tengo, estar en el país en el que yo estoy, si yo me siento vacía, yo no me siento llena? Pero mira cómo es el diablo, porque antes de yo conocer esta iglesia, volvió ese espíritu de querer morirme. Dios mío. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un día de que viene una amiga mía y me dice, Andrea, me regalaron un tratado afuera del metro, vamos a la iglesia, me dijeron que iba a venir un profeta. Amén. Y yo le dije, no quiero ir, le dije yo. Andrea, mira que va a venir un profeta, vamos. No tengo ropa, le dije yo, para ir a la iglesia. Y luego, Andrea, vamos. No me he peinado, le dije yo. Ay, Padre. No me he peinado, le dije yo. Excusas, buscando excusas. Pero, y ya luego, en mi interior, porque ella me decía, me repitió 3 veces la palabra profeta. Y tú le dijiste eso a Dios. Ay, Dios. Tú estás entendiendo la profundidad. Y yo dije, no, pero ya esto, dije, ya me lo ha dicho más de 3 veces, dije yo. Yo mejor voy, dije. Amén. Y cuando llegamos a la iglesia, primera vez a una campaña, y vine yo y me sentí en familia. Amén. Yo desde que yo entré y escuchaba a los jóvenes cantando y alabando a Dios, yo sentí la presencia de Dios. Amén, yo me sentía en casa, como en la iglesia de mi madre. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profeta Lewin empieza a predicar, mi cuerpo se empieza a estremecer, ¿me entiendes? Algo sobrenatural. Amén. Algo sobrenatural, porque yo decía, pero ¿qué me está pasando? Y cada palabra que él decía, yo sentía que la palabra me estaba golpeando a mí. Amén, gloria a Dios. Que me estaba golpeando a mí y que estaba hablando a mi vida. Santo. Y yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Pero lo más profundo de esto, hermano, es que yo escuchaba la voz de Dios y escuchaba la voz del enemigo en ese momento. Wow, ¿qué te decía? Porque yo sabía que Él me iba a pasar a mí.
a pasar al frente al púlpito, Wow. a llamarme, a hacerme el llamado. Y yo sabía que Él me iba a llamar y que Él me iba a llamar, pero también escuchaba la voz del enemigo que me decía, si te llama no pases, si te llama no pases. Wow. Eso había una guerra en ese momento, Sí, una guerra espiritual. Y aún yo siendo una impía y lo entendía perfectamente. Wow, Dios mío. Y entonces, ¿qué pasa entonces? Cuando yo vengo y en ese momento yo le estoy diciendo al Padre en mi mente, Padre, si eres tú hablándome, dame una señal. Santo. ¿Para qué yo dije eso en mi mente? Ay, ay, ay. No pasó ni un segundo cuando el profeta Lewin dijo, la chica de abrigo blanco que pase. Wow. Yo no esperé ni un segundo, ni Dios un mío. segundo, Miguel Ángel, porque Oh, yo gloria. sabía que era Dios que me Mío. estaba llamando. Amén. Pero lo más profundo es cuando Él empieza a hablarme a mí y a revelarme los sueños que yo he tenido con Wow. Dios. Dios mío. Santo. Y desde ese momento yo entendí que yo dije hasta aquí, yo ya no vuelvo más al mundo. La gloria de Yo Dios. voy a seguir a Dios, voy a entregarle mi corazón a Dios, porque yo sabía que era Dios hablando a mi vida. Amén, gloria al Señor. Padre. Si usted ha llegado hasta aquí, gloria al Señor, vamos a dejar para la segunda parte. Amén, amén. Wow. Porque sí. está profundo lo que el testimonio de la guerrera. Amén. Dios mío, Padre. si usted quiere la segunda parte, por favor, déjelo en la caja de los comentarios. Que vamos a estar observando. Amén. Y comente qué tal te pareció. Bueno, si ha llegado a este punto, suscríbete. Claro. Dale like para que YouTube se lo recomiende a los demás. Amén. Amén. Porque alguien a través de ti puede ser bendecido. Bendecido. Bueno, nos despedimos restaurando La sana sana doctrina. Gloria a Dios. Restaurando la sana doctrina.